Hay un pensamiento que surge de un fragmento de una fábula que dice así: en esta vida, grandes y pequeños, ricos y pobres, migrantes o mestizos, necesitamos unos de otros, unas de otras. Y esa fábula lleva por título El ratón y el león, el agradecimiento de los humildes. Y resulta que un día que el león estaba dormido, un ratón pasó corriendo por su cara. Y el león se despertó con rugido y atrapó al ratón entre sus patas. Y el ratón, asustado, por miedo a morir entre las patas del león, suplicó por su vida: por favor, poderoso león, deja que me vaya, devuélveme la libertad, y un día yo te voy a recompensar por tu generosidad. Al león le sorprendió que el tembloroso y diminuto ratón pensara que un día le podía ayudar. Y con una gran carcajada de león, dejó que el ratón se fuera. Algún tiempo después, cuando el ratón, correteando de un lado para otro por la maleza, oyó rugir al león, le pareció como si el león estuviera en aprietos, como si el león tuviera algún problema. Y fue a ver para corroborar si podía ayudarle. Efectivamente, el león estaba atrapado en una red que un cazador había tendido y no se podía escapar. No hay nada que puedas hacer para ayudarme, le dijo el león al ratón. Y cuando los cazadores vuelvan con sus lanzas, me matarán. Aún no ha llegado tu última hora, le dijo el ratón. Y comenzó a mordisquear con sus diminutos dientes, pero afiladitos dientes, la gran malla, la gran red que tenía preso al león. Y pronto se hizo un agujero suficientemente grande para que el león pudiera salir. Tenías razón, le dijo el león, mientras los dos corrían a salvo. Y es que hay veces que los más débiles, o los que nosotros pensamos que son más débiles, pueden ayudar a los más fuertes y saben agradecer más. Estamos ante un relato de milagro que Lucas lo trabaja muy bien. Un relato de milagro que nosotros con toda probabilidad conocemos al revés y al derecho, y que ocasionalmente, quizá para una fecha cercana a la acción de gracias, al día de acción de gracias, aunque como decía Maritere, todos los días son días de dar gracias a Dios, pues se mira este relato de Lucas 17. 10 personas con lepra. La lepra era una enfermedad, como ustedes saben,
que no se veía como una simple enfermedad, sino que era considerada como un castigo de Dios. De hecho, la mayoría de las enfermedades en el antiguo Israel se consideraban un castigo de Dios. Por eso los amiguitos de Job, que lo rodearon y lo zarandearon con preguntas cargadas: ¿y tú no habrás pecado, Job? ¿Y tú no habrás cometido un gran pecado, que por eso es que estás ahí tan fastidiado? Y así por el estilo, aquel ciego de Juan 9, no es que éste pecó ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Así es que los leprosos tenían una carga moral encima, un estigma social y una carga espiritual, como si no hubiese sido suficiente ver su cuerpo llagado completo, ver sus extremidades que se llenaban de tumores y se deshacía su piel hasta caerse, como si eso no fuera suficiente. Tenían que cargar con la creencia de que era un castigo de Dios por sus pecados. Por eso es que en Levítico capítulo 13, y después usted lo busca, y versículos del 45 en adelante, nos dice cómo era que los leprosos tenían que comportarse en una sociedad que les cerraba las puertas para todo. Y dice Levítico que se tenían que poner y enganchar, como decimos en buen boricua, una campana que iba anunciando que por ahí venían estos impuros, estos leprosos, estos que no queremos que estén cerca, gritando y diciendo: leproso soy, castigado soy y castigado voy. Y la gente, obviamente, al escuchar, pues se salían del camino, se alejaban. Obviamente en aquel tiempo se creía que la lepra era una enfermedad contagiosa. Lucas subraya que eran 10 y que eran judíos y samaritanos. Así es que póngale el foco. No solo eran judíos. Los judíos y los samaritanos, nos dice el testimonio bíblico, que no se llevaban entre sí. ¿Se acuerdan? Jesús y la samaritana. No les tengo que repetir lo que se sabe ya. Incluso los judíos le decían a los samaritanos y le ponían el mote de perros, como que eran impuros, porque dentro de los animales impuros el perro era uno de ellos. Así es que de igual manera debemos recordar que Samaria y Jerusalén en un pasado eran un solo pueblo. Israel estaba dividido luego entre el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, Samaria, dice la historia que fue conquistada por Nabucodonosor. Y una vez Nabucodonosor conquista a Samaria, él trajo paganos de otras naciones y los instaló allí en Samaria. Y caminando el tiempo comenzaron a mezclarse las razas, las costumbres, los ritos, las creencias. Y entonces estos ya no eran judíos puros, sino que fue configurándose un mestizaje. Y los otros judíos ya no consideraban a estos que se habían mezclado hijos de Abraham. Así es que
Eso y mucho más hay de trasfondo, pero la historia nos enseña algo, que en el infortunio, que en la tragedia, la gente se une. Por tanto, en esta situación de tanto dolor y de tanta marginación, imagínense, tenían que unir fuerzas, tenían que darse ánimo los unos a los otros. Así que ahí ya no importaba de dónde venían, cuánto tenían antes de ser leprosos, quiénes eran socialmente antes de experimentar la lepra, porque ahora todos están en el mismo bote. Todos eran mirados como miserables en aquella sociedad. Así que se buscaban, se borraban las líneas de alguna forma de que tú no eres puro, de que tú eres mezclado, de que tú no eres como nosotros. Se borraban esas líneas. Alguien dijo en una ocasión que después del huracán María, que después de este desastre, María fue el gran nivelador entre nosotros. Porque todos estábamos, repito la frase, en el mismo bote. Porque de alguna manera todos estábamos sin luz. Los que vivían en Montediedra y los que vivían en Manuela Pérez. Todos estábamos sin agua los días que estuvimos sin agua. Todos estábamos sin gasolina, sin acceso a las comunicaciones. Todos teníamos que hacer las largas filas en las gasolineras, en la farmacia, en los colmados. Todos y todas estábamos viviendo el dolor, la tragedia, y en ese tiempo todos nos unimos porque teníamos que aunar fuerzas y darnos ánimos y ser solidarios, porque de otra manera no hubiésemos podido echar hacia adelante. Así es que en el infortunio las líneas se borran. Y cuando usted está en la rueda de abajo, muchas veces de quien menos usted esperaba, con quien menos usted compartió, con quien más usted tuvo prejuicio, Dios nos da la sorpresa, porque a veces Dios tiene un sentido del humor que se distancia del nuestro, y ahí llega quien menos usted pensó. Y si eso ha pasado en su vida y su dolor ha sido mitigado, dele gracias a Dios. Este relato de milagro, nos devolvemos a él. Aquí está esta gente, como les dije, rechazada por la sociedad judía, que se encontraron con Jesús de Nazaret. Los rechazados se encuentran con Jesús y Jesús se encuentra con ellos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes son los rechazados hoy, en el Puerto Rico de hoy? ¿A quiénes miramos por encima del hombro? ¿A quiénes le sacamos el cuerpo? ¿A quiénes cuando vienen por un lado de la acera, nosotros cruzamos disimuladamente o no disimuladamente y nos vamos al otro lado? ¿Quiénes son los condenados hoy? ¿A quiénes nosotros se nos puede cruzar la idea peregrina de que está así porque no se ha portado bien en la vida y se lo merece? Es interesante porque Jesús se encuentra, dice ahí, empezando la historia, lo leyó usted,
entre Jerusalén, entre Galilea, dicen otros, y Samaria, en la frontera. Y a la distancia, estos infortunados gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Otras versiones dicen: ten misericordia de nosotros. Cuando estamos en crisis, cuando hay dolor en nuestra familia, cuando nuestros hijos o hijas están enfermos o enfermas, o cargados de otros males, puede ser físicamente, emocionalmente, espiritualmente, le decimos: Jesús, ten compasión de nosotros, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mí. Y ante el momento límite, muchas veces, muchas personas no saben qué hacer. Ante la crisis, muchas personas van aquí, van allá, buscan aquí, buscan allá, tocan esta puerta, tocan la otra puerta, pero quizá ese o esa que no necesariamente se congrega, alguien un día le habló de ese Jesús, o en algún recodo del camino escuchó que hay un Dios que en Cristo nos ama. Nunca se me puede olvidar el testimonio de José Domenech, que nos decía hace mucho tiempo atrás, cuando lo escuché y lo conocí, que deambulaba por la plaza de recreo de Río Piedras y buscaba en los zafacones alimento y dormía en los bancos de la plaza. Ese gran predicador que todavía predica. Y un día, una mañana, dice él, que él no sabía ni quién era. Una joven de la Universidad de Puerto Rico, caminando hacia sus clases, se detuvo y le dijo: yo no sé quién tú eres, pero Dios sabe quién tú eres. Y yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y yo quiero decirte que el Dios que yo amo y que me ama, tiene un mejor camino para ti. Jesucristo te ama y quiere una vida distinta. Y él dice que aquellas simples palabras taladraron su corazón de tal manera que desde ese día en adelante él hizo una decisión en su voluntad de cambiar para siempre. Bendecimos el nombre del Señor. Así es que ante el momento límite mucha gente no sabe qué hacer. Pero si tú y yo somos valientes en reconocer la condición por la que estamos atravesando o están atravesando los nuestros, recurrimos al único que puede cambiar el escenario y las circunstancias. Y le decimos a voz en cuello, como le dijeron estos: Jesús, ten compasión, ten misericordia. Es un clamor. Y cuando clamamos, hermanos y hermanas, se activa una promesa muy grande que está contenida en Jeremías 33:3. ¿Se acuerda usted de ella? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que tú no tienes que pedir que otros pidan por tu quebranto o por tu crisis. Eso no está mal. Pero qué importante es tu clamar, porque reconoces tu necesidad. Reconoces que hay unas zonas allá adentro que necesitan una atención especial. Reconoces que tu familia no es perfecta.
que hay grietas, que hay crisis en alguno de los tuyos, que hay que clamar. Y clamar tiene que ver con sacar de adentro, de las vísceras, de lo profundo, un ruego a aquel que nos escucha y que puede en esta hora abrir un camino donde parece que no lo hay. Clama, clama tú mismo en este día, clama tú misma. Descubre el poder que tiene tu clamor ante un Cristo lleno de amor por nosotros. Clama y te responderé. Oye, Él no nos deja en el buzón de espera. Él no nos deja en el voicemail. A veces en mi despiste, porque tengo mis momentos de despiste. Cuando reviso digo, yo no he contestado. A veces hasta he puesto algún mensaje y creo que lo envié. Y de pronto cuando no recibo de allá para acá, digo, qué raro que la hermana no me ha contestado. Y voy, adiós Maritza, si es que lo escribiste y no le diste send. Pero ese Señor Jesús no te deja en el buzón de espera. Ese Señor Jesús, ese maravilloso Cristo, no lee el mensaje y se queda sin responder. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has descubierto, pero que Él las tiene para nosotros. Así que ser cristiano, ser cristiana, es el encuentro con una persona. No es un asunto de filosofía, no es un asunto de credos, no es un asunto de dogmas, sino que es el encuentro con una persona y esa persona se llama Jesucristo. Miren qué sencillo y cuánto la iglesia lo ha complicado. Estos leprosos se encontraron con Jesús. Y ahora su vida cambia. Y frente a la persona enferma, Jesús obra de distintas maneras. ¿Cuántas veces tú te has enfermado? ¿Y Dios te ha sanado o ha provisto sanidad de la misma forma? No. Jesús le dice a estos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Después de haber escuchado el clamor de estos 10, Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Dijimos que este relato comienza en la frontera de Samaria, Jerusalén. Así es que cuando Jesús le dice a estos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y yo volví a leer eso esta semana y yo dije, ¿en serio? Como dicen los chicos hoy, ¿en serio? ¿De verdad? Jesús le está pidiendo a estos que vayan a los sacerdotes. Los sacerdotes se encontraban en Jerusalén y ellos estaban en la frontera. Así es que, hermanos y hermanas, con toda probabilidad, estos leprosos tenían los pies llagados. Tenían los pies y los dedos de los pies llenos de tumores. ¿Cómo es que Jesús le está diciendo a estos que vayan como que de San Juan a Ponce caminando? Es una broma de parte del Señor. No, mis amados hermanos y hermanas, es que ahí está implícita una fe. Jesús le pide dos cosas: empiecen a caminar. Y luego les está pidiendo un acto de fe. En otras palabras, tengan la seguridad que ustedes van a ser sanados mientras van en el camino. No importa
importa cuántos tramitos tengan que iniciar, ya ustedes han recibido el milagro que están pidiendo. Hay milagros en el Evangelio que nos dice que a unos Jesús los tocó. Amén. Que a otros les dijo la palabra. Que a la hija de Jairo la tomó de la mano. Talita cum, a ti te digo, levántate. Que a aquel ciego le puso lodo y saliva en los ojos. Pero hay milagros que se dan mientras usted y yo caminamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay milagros que se dan en el camino. Que en medio de la situación, del problema, de la crisis, de la enfermedad, del trauma, del coraje, de la ira, de la frustración, hay algo que lo impulsa a usted y a mí a seguir caminando en fe. En esa humanidad nuestra, a veces tan difusa y tan confusa, hay algo todavía que nos impulsa. Y es el Espíritu de Dios que está ahí trabajando. Y seguimos caminando y seguimos sirviendo con el dolor, con la llaga. Y seguimos hacia adelante obedeciendo, aunque hay quizás más preguntas que respuestas, pero obedecemos porque amamos a Dios. Santo es Dios. Y hay milagros que se dan mientras seguimos en el camino. Nunca puedo olvidar. Y lo he dicho aquí y lo quiero repetir hoy. Aquel hombre evangelista, amigo de mi padre, Roberto Fierro, que yo sé que quizás muchos de ustedes en algún momento conocieron o escucharon. Y este hombre quedó paralítico, quedó en una silla de ruedas. Y sus compañeros le decían, bueno, pues ahora vas a tener que quizás disminuir o no seguir con el ministerio. Oiga, y yo le he dicho aquí, y el hermano Roberto Fierro oraba por los enfermos y se sanaban, y él en la silla. Y seguía predicando y seguía orando, y la gente entraba en unas experiencias de liberación extraordinarias, y él en la silla. Y pasaron años y él seguía predicando, porque él decía, un día el Señor me va a levantar de aquí. Y yo voy a seguir ministrando, y yo voy a seguir predicando, y yo voy a seguir con este dolor, pero voy a seguir siendo obediente al Señor. Y una noche en Manatí, en una campaña evangelística, Roberto Fierro, pronunciando las palabras que están en el testimonio bíblico, y aquel que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, diciendo esas palabras, testifica a él que sintió un resorte en la espalda, y dice que tuvo que salir de la silla corriendo, porque aquel que había levantado de los muertos a nuestro Señor Jesucristo hacía el milagro en él. Él siguió predicando, siguió orando por los enfermos, y en ese seguir caminando espiritualmente hablando, el Señor obró el milagro. Hay que caminar en obediencia, aún con el dolor de las llagas. Hay que continuar, porque hay milagros que se van a dar en el camino. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó allí al Mar Rojo, cuando usted lee esa escritura en las traducciones que vienen del hebreo,
usted se da cuenta que hay unos matices distintos. Y usted se da cuenta que cuando Moisés tiene al ejército del faraón a las espaldas y el mar rojo de frente, Moisés comenzó a llorar. Pero él había escuchado la directriz del Señor. Y cuando Moisés comenzó a caminar, antes de extender la vara, comenzó a caminar. Y caminando, poniendo los pies sobre aquel mar, ¿qué nos dice el relato bíblico? Que aquel mar se comenzó a abrir. Que ese milagro se dio mientras Moisés obedecía y caminaba. Así que en ciertos momentos se dan los milagros en los que caminan. ¿Dónde quedaron sanos los 10 leprosos? En el camino. ¿Dónde Dios quiere sanarte a ti? En el camino. Mientras iban, dice la historia, que quedaron sanos. Y yo pienso que a veces, no siempre, a veces no alcanzamos la sanidad porque no queremos caminar. ¿Cuál es el verdadero milagro, hermanos y hermanas? Dice ahí que uno de los salvados, uno de los sanados, vuelve a Jesús con el rostro en tierra, postrado, que es parte del tema de este mes. Y postrado dio gracias. Y era un samaritano. Quiere decir que los otros 9 eran del pueblo de Dios, porque no es lo mismo decir judíos. Eran del pueblo de Dios, de la casa de Dios. Es como decir, si usted quiere buscar un equivalente hoy, que los otros 9 eran cristianos y este otro era budista, santero, musulmán. Así de serio es el asunto ahí. Pero Dios no mira eso para derramar su bondad. La gratitud viene de quien menos se supone. El león pensó que el ratón, nada que ver. La gratitud viene de quien menos se supone. Y Jesús hace 2 preguntas. ¿Las leyeron ustedes? Adiós. Y no son 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios, sino este extranjero, este discriminado doblemente, victimizado doblemente, porque era samaritano y era leproso. ¡Wow! ¡Qué realidad tan punzante! ¿Usted sabe por qué? Porque es la realidad del pueblo de Dios. Sí, porque venimos con nuestros problemas, con nuestras crisis, con nuestras enfermedades, a veces sin empleo, llorando y clamando al Señor. Y Dios es bueno y nos sana y nos restaura.
y nos provee. Pero ¿saben qué hacemos muchas veces? Bye bye, nos vemos y no volvemos hasta la otra crisis. Como una persona que mientras tuvo problemas en su matrimonio, no faltaba un culto de oración. Llegaba primero que yo y me decía: ore, pastora, ore, por favor, ore por mi esposa, yo necesito un milagro en mi casa. Y yo le decía: claro, yo oro, pero ora tú también. Clama al Señor porque el Señor te escucha, porque hermanos, está esta creencia fatula de que la gente nos dice o me dice: ore que usted está más cerca del Señor. Y yo le dije: estás equivocado. Había un hermano que me decía: ore porque usted tiene un penthouse allí cerquita yo tengo acá un hospedaje, un cuartito sin abanico, usted tiene aire acondicionado. Y dije: estás equivocado. La gracia es sin medida para todos y todas. Y el Señor te oye a ti como me oye a mí. El Señor no me oye a mí más de lo que te oye a ti. Porque lo que se necesita es un corazón contrito, humilde. Y lo que se necesita es tener fe, sabiendo que el Señor nos escucha. Y este hermano me decía: ore, pastora, ore. Y yo decía: ora tú también. Aprende a clamar y aprende a confiar. Oiga, y por espacio de 8 meses la persona venía fielmente y llegaba antes que yo. ¿Y saben qué? Que lo que parecía imposible, la reconciliación rogada y luchada, se hizo posible. Pero nunca más lo volví a ver. Nunca más supe de él. Y él me había dejado su teléfono y siempre me dejó en el buzón de espera. Y yo se lo entregué al Señor. El 1% en un universo de 10, uno solo regresó con gratitud por haber recibido un favor inmerecido. Y fue embargado de un sentimiento tal que tuvo que regresar para postrarse. Y ahí postrarse es adorar al que lo había devuelto a la plenitud de la vida. Porque Jesús no solo lo sanó, sino que lo devolvió a su espacio vital con dignidad. Yo quiero ser ese 1%. Hello. Sí, porque a la gente le encanta ubicarse al lado de las mayorías. Y a veces estas mayorías fueron ingratas. Estas mayorías fueron desagradecidas. Estas mayorías eran engreídas. Yo quiero ser del 1%. Que no voy a dar nada por sentado. Que no puedo pensar que si Dios es bueno y es bueno, que toda esa bondad se debe vertir en mí por ser su hija. No. No creo que yo me lo merezca. Ni tampoco que soy mejor que las demás personas. Hermanos y hermanas, recibimos tanto del Señor. ¿Cuánto tú has recibido del Señor? Yo no quiero ser de esos o de esas que mientras dura la crisis, que mientras está presente la enfermedad, que mientras la prueba siga ahí dando con toda su fuerza, estamos ahí clamando
y clamando y clamando. Y luego, cuando somos bendecidos y bendecidas, ya no somos tan consistentes y ya no somos tan fieles y ya no somos tan comprometidos o comprometidas. Yo quiero ser de ese 1% que siempre me devuelva a los pies del Maestro, que siempre pueda postrarme a sus pies, porque cuando más postrada estoy, más bendecida soy. Ahora bien, y voy concluyendo, Jesús le dijo algo a este único que no le dijo a los otros 9. Le dio 4 regalos adicionales a este uno que no le dio a los otros 9. A este samaritano. No se lo dio a los del pueblo de Dios. No se lo dio a estos judíos. Fíjense, yo identifiqué 4. Primero, el levántate. ¿Cómo es que termina la narrativa? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. 4 hermosos regalos, porque el Señor nos levanta de nuestras parálisis. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos levanta de nuestras miserias, de nuestros pecados. Oiga, el levantarse en la Biblia es poderosísimo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Cuando estaba allá en el corral de puercos comiendo de las algarrobas. Dice la Biblia que volvió en sí. Eso solo es una predicación, que volvió en sí. Y cuando volvió en sí, cuando se le cayeron las vendas y las ataduras, aquel joven dijo: me levantaré. O sea, yo no me voy a quedar aquí postrado. Yo no me voy a quedar aquí comiendo de las obras. Yo no me voy a quedar aquí en la impureza. Yo no me voy a quedar aquí en el pecado. Yo me puedo levantar, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Porque aquel no era su lugar. Ese levantarse es poderoso. Y Jesús le dijo a aquel único: levántate. Y le dijo: vete. Vete a tu gente. Vete para ser testigo de lo que Dios ha hecho contigo. Él era leproso, pero ya no es leproso. Vamos a decirlo acá en palabra. Es un ex leproso, samaritano y misionero. Vete y cuenta. Porque si no te creen por otras cosas, te creerán al ver las obras que Dios ha hecho en ti. Tercero, tu fe. Esa fe es don de Dios. Esa fe viene de Dios. Esa fe es esa capacidad que nos da el Espíritu de Dios para creer y confiar, aún en medio de cualquier situación. Por más nublado que esté el día de nuestra vida, hay que confiar, hay que creerle a Dios, hay que pronunciarlo en voz alta, que lo oiga la conciencia y que lo oiga todo lo otro que se quiere interponer. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido que pararse en el pasillo de su casa y en voz alta desautorizar todo aquello que es contrario a lo que Dios quiere para usted. Y si usted cultiva el discernimiento en su vida, usted sabe cuándo las cosas que están pasando pasan porque tienen que pasar, pasan porque es natural que pasen, pero pasan porque hay alguien o hay fuerzas contrarias que quieren venir a afligirle, que quieren venir a entorpecer la obra, que quieren venir para que usted se desaliente y se desanime. Y usted tiene, oiga,
que tener la fe suficiente para decir, vete, este no es tu lugar. Y esa fe, esa misma fe, dirigió a este uno que volvió a un don mayor. ¿Cuál fue el don? La salvación. Tu fe te ha salvado. Oiga, un día estos otros 9 que fueron sanados, quizás se van a volver a enfermar y van a morir. Un día, este uno que regresó, con toda probabilidad, se va a volver a enfermar y va a morir. Pero este uno recibió el regalo de la salvación. Y si buscamos solo la sanación física y no la espiritual, estamos invirtiendo la ecuación. Es al revés. No es buscar solo el milagro, sino al Dios, al Jesús que hace el milagro. Y como decía doña Cristina, una viejita que yo pastoreé en el señorial, pastora, es que vienen por los panes y los peces. Y yo dije, no te preocupes, que el que reparte los panes y los peces está aquí. Y Él se encarga. Sanación es importante. Estar en salud es importante. Y usted pide por esa salud y yo también. Mientras vivimos aquí, esa salud mental, emocional, espiritual y física es importante. Pero la salvación es eterna. La salvación es para aquí y para la vida perdurable. Busquemos la salvación y la sanación llegará sin darnos cuenta. Como dice la Escritura, lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces sin tener que pedirlo, Él lo concede. Mire, cuando usted con el dolor, con la llaga abierta, decide caminar, decide creerle a Dios, obedecerle, servirle, sin usted pedirlo, el Señor concede muchas otras cosas. Así ha sido en mi vida. A veces hasta se me olvidan las peticiones que tengo. Y de momento, el Señor me sorprende. Y lo que yo había dejado ahí, el Señor me dijo, a ti se te olvidó, pero a mí no. Porque mientras tú caminas, yo oro. Mientras tú caminas, aún con la llaga abierta, aún con el dolor, yo hago el milagro. Por eso es que a veces yo le digo a los hermanos, mira, yo hago mi parte, pero los milagros le tocan al Señor. Y Él siempre obra. Que el Señor nos bendiga. Y que el Señor nos ayude a vivir esta semana siendo ese uno que siempre regresa para darle gracias a Dios. Llegamos a la mesa del Señor y nuestros extraordinarios jóvenes nos conducen y nos dirigen en un cántico que ellos han seleccionado y nosotros les acompañaremos. Iglesia en pie.